Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a todos los que están viendo acá el vivo, que participan, y a los que vayan a ver en YouTube el canal, que hay gente de distintos lados que también pueden ver los videos. Bueno, contenta de que estén del otro lado y que puedan participar. Saben que siempre pueden opinar y dejar comentarios, que a veces opinan o me comentan por privado, a veces por Face. También lo pueden hacer en el canal, porque hay gente que por ahí lo que pueden preguntar u opinar, hay mucha más llegada, entonces puede también interesarles lo que preguntan ustedes, lo que opinan o la respuesta también que pueda dar. Bueno, este tema que elegí para hoy, el costado tóxico de las fiestas y la culpa, ¿no? Que pareciera que son dos cosas totalmente aisladas y que nada que ver una con otra. En primer lugar, me pareció como muy interesante tocarlo porque es un tema que todos los años lo vivimos, que llega el mes de diciembre, yo lo percibo mismo en el consultorio, hay como un cambio muy notorio, así como se ve en la calle en el consultorio, donde la gente está mucho más vulnerable, sensible, los cuadros se agudizan, ¿no? Bueno, esto tiene que ver particularmente en el mes de diciembre, como que es muy notorio. En el tema de las fiestas, todos los festejos tienen que ver con que generan múltiples sentimientos y la exacerbación de emociones, ¿no? Que puede ser tanto tristeza, alegrías, tensiones, en algunos casos sufrimientos, y que de alguna manera que tienen que ver con situaciones familiares y sociales que venimos arrastrando, venimos transitando, en el marco también de viejos y nuevos deseos, ¿no? Porque es como que si fuese una fecha, digamos, como cúlmine, donde se pone en juego todos los deseos que estaban en tránsito, digamos, los nuevos, las utopías y las esperanzas. Sumado a todo esto que sucede todos los años y que es recurrente, le tenemos que sumar este año la pandemia, que no es algo menor. El tema de la pandemia es algo que obviamente incide de manera mayor en el tema de las fiestas y de todo lo que podemos, en lo cual podemos sentirnos afectados. Las fiestas siempre tienen distintos sentidos, ¿no? Y se plantea como una fecha, de alguna forma, que está impuesta arbitrariamente desde la cultura, donde tiene un comienzo y un final, y donde pareciera que lleva implícito el hecho de un festejo distintos aspectos, ¿no? Por un lado, alegría, diversión, comida, bebida, encuentros familiares, sociales en general, con amigos, pero en realidad, regalos también podemos mencionar, pero también hay aspectos que calan mucho más profundo y que tienen que ver por ahí con sentimientos y emociones personales que nos atraviesan y que también de alguna manera implican y condicionan estas fechas. Tienen que ver con broncas, con situaciones adversas, con muchísimos factores. Ahora, cuando yo hablé de toxicidad, dirán, ¿cuál es el costado tóxico? Bueno, hay varios si los pensamos, así como hay cosas que son favorables, que serían en contraposición a lo que voy a mencionar. Está esta parte tóxica, en primer lugar, que es la presión social. Ustedes verán que la presión social que siempre se externa al sujeto tiene que ver con que en las fiestas pareciera que hay que ser felices, ¿no? Eso por un lado, y por el otro que hay que hacer balances, que tiene que ver con el cierre de un ciclo. Es decir, pareciera que son dos condiciones sine qua non que sí o sí se tienen que dar. Y esto funciona como una situación de presión, porque de alguna manera termina como condicionando o induciendo a los sujetos, a todos los que estamos atravesando las fiestas, a tener que hacerlo de tal o cual manera, cuando en realidad por ahí, lo queremos transitar de otra forma y podemos transitarlo de otra forma y no como pareciera que debiera ser. ¿Qué digo con esto? Se dan situaciones donde pareciera que los mandatos familiares o sociales, porque no siempre es así, yo hablo de generalidades, es que hay que reunirse a veces hasta con gente que uno no solo ve, porque a veces uno puede no verse con gente durante el año que realmente estime y que quiere y no se ve por distintas circunstancias, y el encontrarse es un grato momento, sino con gente que en realidad no hay afinidad. Y hasta donde muchas veces, por relato de los pacientes, por ahí hay situaciones que año tras año se repiten, situaciones muy desagradables, ¿no? De peleas, disputas, terminan siendo momentos muy desagradables, de mucha tensión, y donde digo, bueno, a ver, pero si esto ya sucedió una, dos, ¿por qué no vamos por la tercera?
Entonces, digo, pareciera que la presión social implica que hay que encontrarse o hay que reunirse o hay que hacer encuentros de tales o cuales características. Siempre digo que esta es una mirada personal, que tanto como las fiestas, sea la celebración de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, lo que fuese, y los cumpleaños también, siempre digo que son fechas muy particulares y más allá de que las que mencioné primero, no los cumpleaños, son sociales, las otras son personales, siempre es importante tener en cuenta el tema de la posibilidad de elegir, darse lugar a elegir, ¿no? Cuanto más coherencia hay entre lo que deseo y lo que hago, seguramente más sensación de bienestar voy a tener. Es decir, si yo me siento obligada a compartir con personas que realmente no tengo afinidad ninguna, bueno, a ver, no es que tenga que establecer por ahí una relación profunda, pero digo, puedo estar en pareja y mi pareja, quiere estar o compartir, bueno, puedo, quizás ceder es un encuentro, no puedo pretender tener, digamos, una relación profunda o una buena relación con alguien que por ahí no es de mi afinidad, y podré evaluar si vale la pena o no el encuentro. Ahora, cuando tengo garantizado, como muchas veces dije antes, sucede que hay situaciones realmente muy desagradables de violencia, gritos y disputas, y empieza a saltar todo, la verdad que para eso digo, no es la idea, ¿no? Pasar un mal momento. Me parece que es preferible pasarlo solos o con otras personas o poder elegir y tener la libertad de elegir con quién pasarla. Porque si no se desvirtúa el sentido, me parece, ¿no? Y por esto de los mandatos parece que hay que hacer, pero uno no se detiene a pensar qué es lo que quiere hacer. Y lo mismo lo escucho recurrentemente en relación a los cumpleaños, por eso digo que hay como un paralelismo, ¿no? Donde muchas veces, a lo largo de los años, los pacientes por ahí me han dicho en alguna situación, yo la verdad no tengo ganas de festejar por tal cual situación, y todos me dicen, no, tenés que festejar, y sí, tenés que... O que le han hecho fiestas sorpresas cuando realmente la persona no quería festejar y no era de mala onda, tenía sus motivos. Digo, esta presión social, que también sería como un costado tóxico de que pareciera que las cosas tienen que ser de tal o cual manera como sea. Bueno, yo apuesto a la libertad de elección, a que cada uno se pregunte qué es lo que quiere hacer, cómo la quiere pasar y que también uno pueda respetar la elección del otro, porque creo que de eso se trata, que se pueda respetar lo que uno desee y también lo que el otro desea, tratar de consensuar en el caso que haya parejas, familias y elegir lo que uno considera que es la mejor opción, ¿no? Esto de que la mirada del otro tenga tanto peso, lo hemos hablado en alguna oportunidad, no es bueno porque no termina siendo o generando coherencia. Digo, si yo sé que en tal lugar la voy a pasar mal y voy porque me siento presionada, la verdad que no es beneficio ni para mí ni para el resto, supongo, de los que están conmigo. Entonces, bueno, me parece que hay que tratar de encontrar un equilibrio de alguna forma, ¿no? Este año particularmente, todos sabemos que es muy difícil mundialmente, es muy difícil socialmente, a nivel económico, a nivel salud. Hay gente que ha perdido muchos afectos, muchos seres queridos por la pandemia, hay gente que ha perdido trabajos, proyectos. Todo esto nos incitó, por eso que es un plus que suele pasar todos los años, esto de estar más vulnerables en este periodo. Ustedes habrán notado que se suele decir, ¿no? Que en esta época está todo el mundo loco y alterado. Bueno, en realidad todo el mundo está mucho más sensible y vulnerable. Esto es inevitable. Por eso digo que es inevitable. Es decir, no podemos ir en contra de las olas, podríamos pensar, pero sí podemos intentar surfearlas, ¿no? Y de esto se trata esta charla, ponernos a pensar y encontrar recursos para tratar de pasarla lo mejor posible. Como dije antes, toda esta situación de la pandemia ha generado que todos tengamos que reestructurar día a día, paso a paso, nuestra vida, ¿no? Había como una planificación que tuvo que ser modificada. Y todo esto ha generado distintas situaciones. Ha generado que estemos limitados, ha generado también que estemos exigidos, y esto ha hecho que nos sentamos sobreadaptados, ¿no? Como de prepo una situación que nadie quiere, pero es la que hay. Y esto ha generado situaciones de estrés, porque la sobreadaptación trae situaciones de estrés. A la vez el estrés baja las defensas, mucha gente se ha enfermado, muchísima, y no de COVID, sino se ha enfermado justamente por las situaciones de estrés.
Mucha gente ha caído en depresión, mucha gente tiene mucha angustia, mucha gente ha contraído otras enfermedades por esto que ha bajado sus defensas. Es decir, hoy justamente me hablaba un paciente mayor y me decía, yo en este año es terrible el deterioro que he tenido, ¿no? Pero bueno, porque claro, una persona muy activa y todo esto ha afectado a todos en mayor o menor medida. Y esto es verdad que se nota mucho, y más en la gente mayor, digamos, en muchos casos, el decaimiento y el deterioro que por ahí han tenido. Gente que por ahí era muy funcional, muy operativa, ¿no? Bueno, todo esto ha condicionado. O en algunos casos que se han enfermado, otros han podido pilotear o surfear como han podido salir loables, y otros quizás no, aún están transitando y estamos todavía transitando esa situación que todavía, bueno, va dejando secuelas, ¿no? De alguna manera siempre las crisis, alguna vez hemos dicho, ¿no? Tenemos dos caminos, o nos puede paralizar, que pueden ser, o sea, devastadoras, o nos pueden motorizar a generar cambios, ¿no? O sea, siempre tenemos la elección, ¿no? De un camino o el otro. No digo que sea fácil, pero siempre está la posibilidad. Por otro lado, en esto de que veníamos hablando, me pareció interesante asociar el tema de la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa, según Freud, habla de que es un dolor psíquico que tenemos, digamos, todos los sujetos, que se nos impone al propio individuo y que de alguna manera tiene que ver con haber traicionado al otro, por lo cual pone en riesgo el amor del otro para con nosotros, o traicionarnos a nosotros mismos, lo cual es algo desagradable, ¿no? Es un sentimiento bastante desagradable. Es decir, que por acto u omisión, a partir de la cual un sujeto hace una evaluación, hace un juicio moral de sus actos y determina de alguna forma si cometió un error y si merece un castigo. Así lo podríamos pensar llanamente, digamos, ¿no? El tema de la culpa. Ahora, dirán, ¿qué tiene que ver la culpa con esto? Bueno, por un lado, vamos a decir que la culpa también está inserto en nosotros desde siempre, ¿no? Desde un lado, por ejemplo, desde la religión está asociado la culpa al pecado. Por otro lado, desde la psiquis podríamos pensar que la culpa instalada como conciencia de culpa es necesaria, porque de alguna manera es lo que determina que el sujeto, digamos, pueda tener como una evaluación o un hacerse cargo de sus actos, ¿no? Tener una conciencia de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que debe, de lo que no. Ahora, hay gente que esto lo sufre como si fuese una enfermedad silenciosa, porque es por ahí muy culposa, muy autocrítica, suele reprocharse mucho, ¿no? Yo siempre digo que lo que ya pasó, pasó, no lo podemos revertir, pero sí podemos, a partir de lo que experimentamos, modificar y replantearnos cosas a futuro. Teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema de las fiestas que veníamos a hablar, tenemos que pensar que por ahí podemos asumir, como siempre digo, que no todo depende de nosotros, pero sí podemos pensar que podemos mejorar en todo caso, ¿no? Que podemos mejorar para estar mejor, que podemos mejorar para, bueno, para sobrellevar esta situación difícil de mejor manera. Podemos plantearnos metas cortas, que no estén alejadas de la realidad que vivimos, ¿no? Que sean a corto plazo. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, podemos intentar pasarla un poco mejor. Por otro lado, la culpa asociada a las fiestas. Hay como pareciera una cuestión que siempre está entrelazada entre la culpa, el perdón y esta cosa que aparece donde no, que viene de la mano también a veces de la religión, de esto de poner la otra mejilla. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que cuando uno elige y tiene que tener derecho a elegir, no tiene que sentir culpa si es coherente con lo que siente. Si de repente, por ejemplo, en lo que dábamos recién, el ejemplo de esta familia que recurrentemente todos los años se reúnen y que la pasan muy mal y terminan muy mal, con violencia, con agresión, yo estuviera dentro de ese grupo familiar, tomemos como un ejemplo, y decido no pasarla, hacerme a un lado, no tengo que sentir culpa de esto. Quizás es el mandato familiar reunirme, pero si la realidad es que la paso mal, bueno, tengo derecho a correrme. Y no sentirme culpable, ¿no? Pues no pareciera que hay que estar siempre soportando, perdonando. Este es otro tema interesante también, que está ligado también a la fiesta, donde pareciera que como son las fiestas me tengo que juntar con fulano, con mengano, porque son familia, por ejemplo,
También podría pasar con amistades, ¿eh? Y por eso son personas tóxicas. Siempre digo que los vínculos sanguíneos no determinan el amor ni el afecto. Así como mucha gente da por sobreentendido que toda madre y padre son buenos, obviamente todos cometemos errores, también los hijos, pero me refiero, bueno, hay gente que es buena y hay gente que no, hay gente que es tóxica, hay gente que no. Entonces, muchos hijos a veces sienten culpa de haberse alejado de sus padres, por ejemplo. Recuerdo el caso hace muchos años de una paciente que tenía un padre que había sido realmente un personaje muy desagradable, que le había hecho mucho daño, y ella se planteaba esto, ¿no? Soy buena hija, soy mala hija, me siento culpable. Bueno, con esto me parece que también es un espacio para pensar y liberarnos de las culpas, ¿no? En este contexto siempre tenemos la libertad de elegir. No se trata a veces sí, de perdonar cuando hay situaciones concretas y cuando hay personas que realmente, bueno, de corazón piden perdón y vale la pena, nos podemos también equivocar nosotros y pedir perdón y esto es válido. Hablo de otras cuestiones donde pareciera que hay que perdonar lo que sea, o por el vínculo sanguíneo, o porque es una relación de amistad de años, y no, tenemos derecho a elegir con quién compartir nuestra vida, a quién dedicarle nuestro tiempo, con quién compartir una celebración y con quién no. Hay personas que son muy insanas, tóxicas, hay gente que es envidiosa, hay gente que no puede disfrutar de los logros de los otros. Digo, hay muchísimos aspectos que hacen que uno tenga la libertad de elegir. Esto no tiene que ver con que uno no perdona, esto tiene que ver con que uno elige. Ahí no se trata de perdonar, porque hay gente que tiene ciertas características de las cuales no se hace cargo, entonces nunca van a cambiar. Pueden ser padres, madres, hermanos, no importa, amigos, lo que fuere. Doy el ejemplo de padres y madres porque son como los vínculos más cercanos, donde hay como cierta idea y fantasía que nunca harían daño a un hijo, que son personas buenas, simplemente porque el vínculo sanguíneo existe. Y no es así. Por eso digo que me parece que el tema de la culpa hay que desterrarla y hay que aprender a darse lugar a elegir, a correrse un poco de los mandatos sociales y familiares y a darse lugar en esta vida a hacer lo que uno quiere, compartir con quien uno quiere y elegir, básicamente, que no es poco, ¿no? Tener la libertad, que es una atribución que en realidad nos debemos hacer cargo nosotros mismos. Tenemos muchas responsabilidades de las cuales nos hacemos cargo muchas veces, pero a veces es más difícil hacerse cargo de los derechos que de las responsabilidades, ¿no? Como por ejemplo esto, poder decidir y elegir quién quiero que forme parte de mi vida, quién considero que merece que forme parte de mi vida, con quién me puedo retroalimentar, bueno, con quien considero que no, porque es mi vida y es valiosa. Entonces, esta posición tiene que ser, y no es una posición egoísta, es una posición de cuidado, es una posición de, llamémosle, de tratar de sacar las cosas tóxicas o nocivas de nuestra vida. Entonces, aprendamos para esto a poder hacer una introspección, elegir, pensar, poder también cuestionarnos, ¿no? Por alguien que está cerca mío puede pensar, elegir, no estar de acuerdo y es respetable, pero bueno, cada uno tiene su propia subjetividad, su propia vivencia y tiene derecho a dar lugar. Por eso digo que es tan importante respetar la decisión del otro. En esta fiesta se ponen en juego estas cuestiones también, donde la familia de repente, por ahí algunos, bueno, es más que recurrente, hasta han salido publicidades que suenan graciosas, pero donde de repente tienen que pasarla miren lo que digo, pasarla en la casa de fulano porque ahí es donde se juntan y por ahí con fulano mengano a las patadas o se hablan por detrás y no es algo legítimo, genuino, pero bueno, hay que pasarlo ahí. Ahí volvemos a lo de la presión social, a lo de los mandatos familiares, mandatos sociales. Habrá cosas que puedo acceder, que puedo negociar y que no, que no me implica un malestar, ¿no? Porque es posible, porque es pasar un rato y por ahí, bueno, es más lo que suma el resto que por ahí ciertas personas. Pero si realmente la situación se torna... Yo recuerdo que en un caso que me había contado una vez un paciente, una de las problemáticas era que había problemas de generaciones anteriores que venían arrastrando que nunca las habían resuelto. Entonces, como vivían en una provincia, pero todos los años se juntaban para la fiesta. Sí o sí la tenían que... Pero lo peor es que se juntaban, pero la pasaban re mal.
llegaban a veces a violentarse hasta, digamos, físicamente, ¿no? Terminaban revoleando cosas. Realmente era una cosa totalmente autodestructiva, ¿no? Entonces, digo, desde ese lugar me parece que es interesante pensar qué es lo que uno elige y darse lugar a poder elegir. Porque, obviamente, no todo el mundo es bueno ni todo el mundo es malo, pero hay gente y vínculos tóxicos y hay otros que no. Entonces uno tiene derecho a elegir. Las fiestas obviamente que es simplemente un momento y como dije a veces no es que uno tenga que estar 10 puntos con todo el mundo que va a formar parte por ahí de esa reunión. Pero si realmente hay una cuestión que no es genuina, de fondo y demás, y bueno, digo, es más rico pasarlo con las personas que uno quiere, tiene que ver con la calidad y no con la cantidad, ¿no? Que muchas veces se pierde de vista eso. El tema de, también pensemos que muchas veces hay gente que es terriblemente culposa y que no se llega a preguntar, porque está siempre expectante de lo que quiere por ahí su pareja o lo que quiere el resto. Entonces, porque si no sienten mucha culpa, si manifiestan qué es lo que desean, que por ahí sienten. Entonces terminan accediendo a cosas que por ahí no quieren, y esto tampoco los hace felices, y bueno, y se trata de ser feliz cada día, cada momento. En realidad, más allá de cómo uno lo pueda pensar, estas fechas, todas, siempre, todos los años son especiales, pero particularmente y me parece que la idea es que pueda servir para, como venimos diciendo este año, para poder hacer una introspección y para pensar de qué manera podemos mejorar también como sociedad, ¿no? De qué manera podemos sumar y de qué manera podemos mejorar individualmente y también incidiendo en lo social. Como siempre digo, con muy poco uno puede hacer mucho. Y a veces tenemos mucho más de lo que suponemos cuando miramos para adentro, ¿no? A veces nos quedamos detenidos en lo que nos falta, o en lo que queremos y no en lo que tenemos, o en cosas materiales, o en cuestiones banales, y perdemos de vista lo que realmente vale la pena y lo profundo. Y por ahí, digamos, nos lamentamos en otras situaciones cuando en realidad, bueno, tenemos que tratar de disfrutar de lo que tenemos. Obviamente son fechas muy difíciles, como dije antes, y bueno, habrá que tratar de disfrutar de las personas que están y de las que no están también, que de alguna forma están, porque yo creo, por lo menos eso es lo que pienso, y aunque sea difícil hay que atravesarlo, es doloroso, pero bueno, creo que lo mejor es estar unido a las personas que realmente uno quiere. Por eso digo que es tan importante estos momentos donde uno se siente tan vulnerable, ¿no? Hay gente que siempre está con esto de la culpa y que, como dije, es muy culposa y de autorreprocharse. Bueno, esto lo único que hace es frenar, ¿no? El autorreproche, la autocrítica constante, permanente. Bueno, nadie hace todo bien ni nadie hace todo mal. Y no podemos ser tan omnipotentes de pensar que todo depende de nosotros. No todo depende de nosotros. Y hay muchos factores que inciden. Y hay muchas cuestiones que se ponen en juego. Así que a las parejas que, por ejemplo, están separadas, siempre digo tratar de mantener en la medida de lo posible como un equilibrio con los ex o las ex, que sé que muchas veces es difícil, pero bueno, pensar primordialmente en los hijos, ¿no? En estos casos. Seguramente separaron es porque no funcionó, lo cual no quiere decir que no pueda existir una relación amable, de respeto y afable, y poner lo mejor de sí. Apuesto en estos casos que sí hay que poner mucho más que en otros quizás y hacer un esfuerzo, porque entiendo que en algunos casos es muy complicado, pero bueno, hay que no perder de vista la imagen de los hijos, porque esto es lo que uno por eso lo haría, ¿no? Si no, no tendría vínculo con un ex o una ex si la relación terminó y más en malos términos. Así que bueno, creo que volvemos a que la culpa hay que desterrarla en la medida de lo posible, que esté en el punto normal y justo de la autocrítica, pero no en exceso. El perdonar, yo no sé si esa palabra me parece como muy grande para nosotros. Sí, podemos perdonar, suena a veces con un peso como si no, te perdono, no somos, digamos, somos seres humanos que cometemos errores todos, tenemos derecho a cometerlos, pero tenemos derecho a elegir con quién compartir y con quién no, y obviamente podemos perdonar cuando consideramos que lo amerita. Estas cuestiones me parece que hay que desterrarlas. Por eso digo que lo de la culpa me parecía asociado a esto de lo tóxico, porque muchas veces, para no sentir culpa, se accede a situaciones que realmente se tornan tóxicas. Pasarla muy mal, por ejemplo, con un grupo de gente que realmente uno no la quiere pasar.
Entonces termina como que la culpa siendo algo nocivo y que no colabora a poder disfrutar de la medida de lo posible de los afectos y de la gente que uno quiere y con la que uno está. Siempre digo que no podemos cambiar el pasado, por más que querramos. Hay gente que vive lamentándose de lo que hizo, de lo que no hizo, que porque hizo. Bueno, sí, está bien replantearse para aprender de eso, pero no quedarnos, porque si no nos quedamos todo el tiempo en el pasado con una mirada melancólica, nostálgica, y la verdad eso no ayuda. Entendamos también que como estas fechas dijimos son tan difíciles, estamos todos vulnerables, y son fechas donde obviamente hay familias que van a estar todos, hay otras que no, que van a estar algunos ausentes, interfiere en un proceso normal, digamos, por ahí, ¿no? De gente que está haciendo duelos, o las fechas, siempre las primeras fechas especiales son como doblemente difíciles. Entonces, bueno, también entendamos eso, ¿no? Y respetemos, ¿no? Porque si no pareciera que en algunos casos es que hay que pasarla bien, como sea y a cualquier costo. Bueno, cada uno la pasa como puede. Y quizás hay gente que va a estar triste, otros menos, y cada uno hará lo que puede dentro de sus posibilidades, pero liberémonos de la culpa en exceso, tratemos de compartir con las personas que queremos, entendamos que tenemos derecho a elegir a quién querer, con quién compartir, con quién no. Nuestra vida, nuestro tiempo es valioso, y hay gente maravillosa con la cual uno puede compartir, y hay gente que uno considera que no es maravillosa y tendrá con quién compartir. Es decir, no nos sentamos obligados, porque eso no ayuda, y eso sí termina generando una situación tóxica, ¿no? Esto es lo mismo que sostener por ahí con mucha gente una pareja tóxica por miedo a que el otro esté solo, o por miedo a que, y solo es prolongar como una agonía en una relación, ¿no? Gente que dice, por ejemplo, no, la verdad me voy a separar y dejar que pasen las fiestas, porque estas fiestas son difíciles y no quiero que la otra persona está sola, no tiene familia. No sé si pasa por ahí, la verdad es que pasar una situación del cuerno porque la otra persona tiene una familia cuando en realidad no va a ser bueno ni para el otro ni para mí, tampoco está muy bueno, y menos cuando hay hijos de por medio, y esto lo escucho con frecuencia. Siempre hablo y priorizo a los hijos porque creo que son los más vulnerables. Bueno, voy a pasar a leer para que, a ver, podamos interactuar. Bien. Bueno. Acá dicen: hay que entender y respetar los deseos y motivos por los cuales uno elige estar o no en reuniones familiares, y no estar no significa falta de afecto. Totalmente de acuerdo, por eso digo. Hay situaciones puntuales como puede ser cumpleaños, como puede ser un evento especial, que cada uno tiene que tener el derecho y la libertad de elegir cómo pasarlo. Esto no tiene que ver con el amor. De hecho, hay gente que se encuentra una vez al año, pudiendo encontrarse más seguido, pero que se evita durante el año y se encuentra, y no estamos hablando de que porque hay mucho afecto, por ahí hay falta de afecto. Otras personas por ahí no se encuentran porque no pueden y se adoran, se aman, ¿no? Tiene que ver con la calidad de tiempo, no con la cantidad. Pero digo, esto es textual, no significa falta de afecto. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero muchas veces la gente hace como marca como una cuestión lineal, ¿no? Como que si el estar implica querer, y si no estoy, entonces no quiero. Y no pasa por ahí. Se ponen en juego un montón de cuestiones, y repito que todas son respetables, y cada uno tiene que dar libertad al otro que elija, y no por esto que sea cuestionado. Acá dice: suelen surgir reproches hacia los que eligen pasarlo en otro lado. Esto sí, esto es muy frecuente. Esto es muy frecuente porque en realidad a veces tiene que ver justamente con los mandatos, ¿no? Donde pareciera que todo tiene que ser de tal o cual manera y que no puede ser de otra. Y este es un error pensarlo así, porque la realidad es que todos tenemos derecho a elegir. Hay gente que elige, pudiendo no hacerlo, pasarlo solo. Y miren que pueden decir: pero ¿cómo? Si tiene la posibilidad, ¿cómo no disfruta? ¿Cómo no aprovecha? Bueno, es respetable. Tendrá sus motivos y me parece que es válido, como quien cumple años y no tiene ganas de celebrarlo, qué sé yo. O sea, es el cumpleaños de esa persona y tiene el derecho de elegir. Estamos muy marcados por esto de los mandatos. Me parece que esto a veces termina impregnando tanto la subjetividad que en un momento las personas perdemos o pierden la capacidad de dilucidar qué es mío y qué es del otro, ¿no? ¿Cuál es una decisión personal y cuál es una decisión de los otros?
Yo creo que en realidad esto no pasa solo en las fiestas, pasa durante la vida y durante el año, nada más que me parece que como se exacerban situaciones y emociones, se pone más de manifiesto puntualmente en estas épocas. En realidad, lo que sucede en las fiestas es como una muestra, como un botón de una muestra de lo que sucede en la vida. Lo que pasa es que al parecer exacerbado tiene como características mucho más notorias. Y me parece que eso es lo que la hace más determinante. Ahora, yo quisiera que alguno de ustedes me digan si alguna vez en su vida, a ver, ¿quién se atreve a levantar la mano? ¿Ha pasado las fiestas con alguien que realmente, a ver, uno a veces no la pasa con una persona, pasa con un grupo, obviamente no con todo el mundo tiene el mismo grado de empatía, pero con alguien que realmente no la ha querido pasar y ha compartido una Nochebuena o una Navidad? A ver, cuéntenme. Con alguien que les ha resultado realmente, porque hay personajes de todo tipo, ¿no? No tiene que ver solo con la trascendencia que uno le da al otro a veces tiene que ver con que realmente hay personas, como dije, que son nocivas y que contaminan el ambiente, ¿no? Tienen una energía muy negativa y la verdad, como que barren con lo lindo que puede haber sobre el escenario, lo que se pone en juego, ¿no? Como si fuera una puesta en escena que termina echando por la borda algún momento que se pueda compartir. A ver, ¿quién me cuenta si alguna vez ha sucedido algo de esto? Porque yo lo he escuchado con tanta recurrencia y me parece tomarlo como ejemplo lo de las fiestas, porque repito que esto pasa en otras situaciones a lo largo de la vida, nada más que acá se pone de manifiesto exageradamente, porque todos estamos más sensibles, porque todos estamos muy vulnerables. Hay gente que se frustra mucho cuando llega esta época del año y evalúa que tal o cual cosa no logró ser o suceder. Bueno, me parece que tenemos que entender, como siempre digo, que hay muchísimos factores que inciden. Algunos dependerán de nosotros, muchos otros no, como por ejemplo este año, que es un año muy difícil, ha sido como un año bisagra, ¿no? Un año donde de repente es como que decimos, como brindamos y cerramos los ojos, lo abrimos y estamos brindando de nuevo y no sabemos qué pasó, ¿no? Porque claro, en realidad fue tan atípico y tan especial que en realidad a todos nos resulta absolutamente complejo entender lo que pasó y cómo lo estamos transitando. Entonces, creo que fundamentalmente para todas estas cuestiones de las que estamos hablando hay algo que siempre se repite en las charlas y que volvemos y es recurrente, que es el respeto, ¿no? Si tenemos respeto por las decisiones del otro, si tenemos respeto por lo que el otro siente, nos dice, le pasa o elige, seguramente ahí empezamos a funcionar mejor, tanto en una relación de pareja, tanto en un grupo familiar, como socialmente, porque creo que es la base de todo. El poder respetar, el poder elegir y poder decir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Parece que acá estoy media que se me ha trabado. Pero bueno, este es el punto fundamental, ¿no? Verán los conceptos que se van relacionando. La toxicidad, que tiene que ver con lo no grato, con lo malo, con esto de sentirnos presionados, con los mandatos familiares, social, todo la misma bolsa va a parar, ¿no? Y que fíjense que lo mismo se da simbólicamente a nivel de la comida, ¿no? No pasa en todos los casos, pero en la mayoría pasa esto, digo, los terribles atracones, ¿no? Ahí, digo, se da la toxicidad con la comida, donde algo que es bueno, que es el alimento, pasa a ser algo tóxico, porque se come de todo en exceso, variado, en cantidad, digo, como si viniera el fin del mundo, ¿no? También ahí, hasta desde este lugar es lo tóxico, donde algo que por ahí sería, digamos, debería ser grato y placentero, termina siendo a veces atracones, o con el alcohol, que muchas veces hay situaciones que sabemos que también se tornan, y donde muchas veces el gran consumo de alcohol, al bajar las defensas, hace que todas estas cosas, situaciones adversas familiares, en algunas familias obviamente, no sucede en todos lados, con algunos grupos, ponga todo a flor de piel y mucho más sensible, ¿no? Y ahí se arman las terribles hecatombes, que la verdad que por lo que yo escucho son más frecuentes de lo que uno quisiera, ¿no? Porque son como inentendibles, como meter la cabeza en la boca del león, ¿no? Entonces tratemos de tomarlas y no desvirtuar el sentido. Pensemos que sí estamos en una situación crítica y de crisis, como dije, socialmente, mundialmente, y que bueno, la única manera de poder pasarlo es
tratando de ser coherentes entre lo que queremos y lo que deseamos. Bueno, acá dicen, por suerte siempre con personas queridas y familia. Bueno, eso es divino, es maravilloso poder compartir y permitirse uno disfrutar. Porque también hay otro tema, ¿no? Que yo dije que hay que respetar que cada uno la pasa como puede. Pero muchas veces, obviamente, pasan cosas que no son gratas y dificultan que uno pueda poner el acento en algunas cosas buenas que siguen sucediendo. Eso cada uno verá cómo manejarlo. El punto es lógico y normal, son fechas sensibles y cuando hay situaciones de pérdidas recientes también. Si, digamos, ha pasado el tiempo, mucho tiempo, años, estas cosas, las pérdidas siempre van a doler. Pero si quedamos detenidos en el tiempo sin poder avanzar y seguimos melancolizados, bueno, entonces ahí es porque nos están pasando otras cosas. Y repito, no tiene que ver con que no nos duela, me refiero con que uno queda como trabado en una depresión o en una situación mucho más profunda, en una melancolía eterna, digamos, ¿no? Bueno, ahí es porque ya uno necesita ayuda y ya no se trata solo de estar acompañados por las personas que uno quiere. Bueno, les quería comentar algo. En realidad, en relación a esta charla, era más que nada pensar en esto, ¿no? Que tenía que ver con hacer estos dos conceptos, liberarnos un poco de la culpa, de los mandatos familiares, sociales, de la presión social, permitirnos hacer lo que tengamos ganas más allá de la opinión ajena. Y esto no quiere decir que no nos importe el resto, sino que seamos coherentes, como dije hoy en otra oportunidad, con lo que nosotros queremos, que esa es la manera de garantizarnos nuestro bienestar. Acompañarnos, permitirnos sentir lo que tenemos ganas, si tenemos tristeza, manifestarla, es propio de los seres humanos, y si estamos contentos también, pero no nos sintamos forzados a tener que estar con una sonrisa dibujada todo el tiempo, porque socialmente hay que ser felices en estas fechas, porque es una falacia, ¿no? No es así. Bueno, a ver, les quería comentar algo. En relación a los 2 viernes próximos que vienen, por lo menos en relación al próximo, a la semana próxima, después veremos el otro, cuál va a ser la modalidad, se me ocurrió, a ver, podemos pensar como, no sé si como regalito de Navidad, porque por ahí suena mucho regalito de Navidad y por ahí no es así, pero generar un espacio el día lunes, próximamente en 3 días, en el mismo horario, para que los que quieran estar en el vivo estén y que puedan hacer las preguntas que quieran, que sea un espacio abierto de preguntas. Seguramente va a haber gente que, como antes suele hacer, envía preguntas por privado, quizá les da pudor o no, pero pueden hacerlo tranquilamente, porque repito que las preguntas que les surgen en lo personal muchas veces están relacionadas con lo que le pasa a otros. Así que bueno, el lunes a las 20 horas va a ser el vivo, la semana próxima. Los espero, aunque sea estaremos un rato. Estamos cerca de las fiestas, entonces entiendo que por ahí estamos complicados con los horarios, pero bueno, la idea es compartir un rato y que puedan hacer las preguntas que quieran, del tema que quieran, y trataremos de responderlo. Así que bueno, los espero el lunes, 20 horas. Bueno, acá desean saludos para la familia, para todos. Y bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, 20 horas. Acuérdense, si quieren, yo subo el vivo ahora, va a quedar subido en Facebook, será subido a YouTube también, y ahí pueden hacer las preguntas que quieran, emitir opiniones y, bueno, del tema que quieran hablar. Quedaron preguntas pendientes de la vez anterior, así que todo va a ser bienvenido para el próximo lunes, un espacio abierto de preguntas y respuestas para interactuar. Bueno, les mando un beso grande. Ay, gracias, bueno, sí, tomémoslo de esa forma, un espacio abierto a responder preguntas, como un regalito de Navidad. Les mando un beso grande, gracias por estar del otro lado, los que están ahora de manera presente, los que después van a ver el video por YouTube, un saludo para todos, gracias por participar y bueno, traten de pensar en lo que hablamos y de poder tomarlo con calma. Todo lo malo pasa y pensemos que lo bueno o lo mejor está por llegar. Beso grande y abrazo virtual para todos. Nos vemos el lunes próximo 20 horas.
Saludos.